tenemos 1000 preguntas para hacerle a Belén Ortega, un poco menos, pero muchas. Belén, Damián Juárez, saluda a Ezequiel Navarro, todo el equipo aquí de Huevos Revueltos. ¿Cómo estás? Hola Damián, hola Ezequiel, ¿cómo están? Buen día. Bueno, bienvenida Belén, ahí te vemos también para los youtubers, te vemos ahí con un saco que levanta el sábado, con un color que da mucha fuerza, Belén. Fucsia. Fucsia, muy lindo, por cierto. Los sábados hay que arrancarlos así. Obviamente, con todo el fin de semana y sobre todo si es fin de semana largo. Bueno, Belén, nos preguntábamos antes cuando contábamos que íbamos a hablar con vos, bueno, mitos y verdades de la inteligencia artificial y el trabajo, nos tenemos que preparar. Arrancamos por la pregunta clásica y obvia, pero es la gran pregunta, por eso la hacemos. ¿Me va a quitar mi laburo la inteligencia artificial? O por ahí, si lo pienso de manera más inteligente, justamente, ¿cómo me tengo que adaptar, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar para trabajar con la inteligencia artificial y no resistirme? Porque al final es algo que pasa, que está ocurriendo, y me parece que cuando viene algo nuevo, en vez de combatirlo tanto, hay que pensar, bueno, ¿qué hago yo en relación a la inteligencia artificial, no? Sí, no es solamente qué hago con la inteligencia artificial, sino entender primero que no es una moda, que es algo que llegó para quedarse. Okay. Partiendo de esa base tenemos que entender que no es que va a venir a quitar nuestro trabajo, no es que vi un montón de videos que decían, bueno, van a venir los robots ahora para todos los empleos y nos va a reemplazar en todo. No, la realidad es que los empleos van a empezar a transformarse, algunos más, otros menos, pero las personas tenemos el desafío de aprender inteligencia artificial para seguir conviviendo con lo que estamos haciendo. Entonces, la inteligencia artificial no es que reemplaza el empleo en sí, sino que reemplaza la tarea que viene siendo repetitiva. Entonces, todas esas tareas que yo venía haciendo siempre bajo un mismo sistema, ejemplo, yo doy siempre el ejemplo más básico, que es facturar. Antes se facturaba todo el tiempo, era como emite una factura, mis días eran emitir facturas. Hoy en día hay aplicaciones, hay inteligencia artificial que lo hace por nosotros, pero nosotros en ese mismo puesto de trabajo supervisamos que eso esté hecho correctamente y le aportamos nuestro valor y nuestro talento. Por ejemplo, haciendo informes que realmente sumen valor a la empresa. Ahí es donde voy a que la inteligencia artificial viene a reemplazar tareas que antes se hacían de manera rutinaria y como una especie de repetición constante, y las personas empiezan a aportar su verdadero talento en la empresa. ¿Qué es eso lo que realmente vale y lo que realmente se toma? Otra pregunta es si me tengo que capacitar, porque cuando hablamos, repito todas las preguntas que más se hacen, ¿no? Me encanta, sí. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y capacitación, está quien dice, no, bueno, mirá, pero la inteligencia artificial es un software que yo uso, ¿no? Listo, le pregunto algo, digo, ¿cuál es el ejemplo que más se pone? No, el ChatGPT, qué sé yo necesito algo y le pregunto y listo, no me tengo que capacitar para eso. Eso es como lo primero que surge de, no, bueno, es una herramienta, tampoco me tengo que capacitar tanto. No, a ver, para empezar está perfecto. Yo siempre lo que digo es, queremos empezar y no nos queremos capacitar en ningún lugar, no nos queremos especializar, con que bajen la aplicación de ChatGPT, siempre y cuando, yo siempre lo digo por una cuestión de seguridad, fíjense cuando se lo bajan desde el celular que diga OpenAI como autor, porque hay un montón de ChatGPT que son clones del original y eso puede generar que tengamos algún tipo de inconveniente en nuestra computadora. Se puede utilizar, le podemos preguntar. Ahora bien, yo siempre digo que para 2026 y en adelante hay dos niveles en el futuro de la humanidad con esta revolución tecnológica que estamos teniendo. El primer nivel es qué pasa si nos capacitamos o no nos capacitamos. Si no nos capacitamos, no generamos competitividad. Hoy el mundo va a empezar a ver la competitividad en el mercado, no solamente en los empleos, sino en los negocios, en la economía y en todos los sectores, donde una persona que hace lo mismo que la otra, pero una sabe por lo menos preguntarle a ChatGPT para bajarlo bien al llano, esa persona va a tener más posibilidades que la otra. Entonces la otra tranquilamente puede quedar un poco relegada del mercado, dependiendo a qué se dedique. Y el segundo nivel del ser humano es que cuando ya emprendemos y ya por lo menos utilizamos ChatGPT, es que muchas veces, y se está viendo ahora, no lo estamos utilizando para aumentar nuestra capacidad humana, que es aprender a preguntarle, co-crear y entender que la inteligencia artificial nos puede ser hasta un 80%, no nos va a ser más de un 80%, sino que las empresas y los empresarios y los empleados le suelen tirar las cosas como si fuesen un cesto de básquetbol, haceme esto, pero no se comunican. Y al no comunicarse genera sedentarismo cognitivo. Ya hay casos de sedentarismo cognitivo en las personas, que es que no se generen nuevas redes neuronales y lo utilicemos como
vagos, como decir, bueno, le tiro todo esto y yo no pienso. Entonces yo no creo, yo no me desarrollo y no aumento mi capacidad humana. Entonces, el verdadero riesgo no es que nos reemplace la inteligencia artificial, sino que nos haga más sedentarios a nivel cognitivo. Ujú. Mencionabas recién que hay que aprender a preguntarle al ChatGPT, ¿no? O Sí. sea, algo que parece tan obvio o tan relativamente fácil, bueno, no es tan así, ¿no? No todo el mundo le pregunta bien y en virtud de cómo le preguntás son las respuestas que obtenés también. Totalmente, y yo siempre lo traslado a algo, a una fórmula muy básica, que es que cuando nosotros en una empresa, cuando le delegás a un empleado, cuando viene tu jefe y te delega, el ideal, ¿cuál es? En vez de que te tire la carpeta o te tire la tarea, el ideal dentro de la regla de la delegación y de la comunicación es qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y bajo qué condiciones, como para poder entender todo el contexto. De la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Yo le tengo que decir qué quiero, le tengo que contar mi contexto, tengo que aprender a preguntarle y decirle bien lo que quiero, porque a veces le damos la información pensando que va a suponer todo el contexto. Entonces, es un ejercicio de empezar a preguntarle, y ahí es donde realmente necesitan las personas un entrenamiento. No necesitan un entrenamiento en aprender a entrar a ChatGPT, porque eso hoy en día, con la tecnología y como viene avanzando, es bastante intuitivo. El tema es que para que te genere resultados, no te invente, porque muchas veces inventa, y también te genere un impacto de por lo menos ganar una hora en tu vida a nivel productividad, utilizando la herramienta de ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial, necesitas aprender a preguntarle, que eso es lo que se le llama ingeniería de prompt. No es que necesitas convertirte en un ingeniero, sino que necesitas convertirte en un experto en preguntar para poder resolver desafíos. Otra pregunta que se hace mucho es, cuando yo interactúo con inteligencia artificial, ahí va acumulando mi interacción o la interacción de varios. O sea, es un algoritmo personal. ¿Viste? Ejemplo, cuando yo sigo a alguien en Instagram o en Twitter, qué sé yo, o en cualquier cosa comercial, me entra a tirar todas sugerencias o me perfila con mi algoritmo a través de mis búsquedas y preferencias, ¿ok? En inteligencia Sí. artificial es igual, digamos, la inteligencia me va siguiendo a mí o me comparte como una, digamos, comunidad de pensamiento global de lo que va preguntando todo el mundo, o es mi interacción personal con el ChatGPT que me va tirando respuestas a partir de mi historia de chateo, digamos. Lo que tiene la inteligencia artificial es que empieza a aprender por sí sola. O sea, en la medida que yo le voy preguntando, va aprendiendo de mí. Por eso es la clave, es cómo yo le pregunto y cómo la utilizo de manera estratégica para que me funcione, porque eso es bajar la inteligencia artificial como algo macro a mi realidad. Ahora bien, también tenemos que entender que la inteligencia artificial puede tener sesgos, con lo cual, cuanto más precisos seamos, es donde la inteligencia artificial va a aprender de mí, de lo que yo necesito. Y un ejemplo muy cotidiano que yo hago es cuando la inteligencia artificial me pide, yo supongamos que hago una búsqueda, ya no hago más las búsquedas en Google, las hago en ChatGPT, yo siempre le pido que no me invente información y que me cite la información. ¿Para qué? Para que me la traiga a mi realidad y la baje lo máximo posible, para que yo pueda empezar a entrenar a la inteligencia artificial para que me responda en mi realidad, en lo que yo necesito. Después le puedo preguntar por otras cosas, pero ahí también es la importancia, por ejemplo, tenemos en ChatGPT la posibilidad de organizar proyectos que son carpetas. Entonces eso nos permite poder tener ordenada la información y que la herramienta de inteligencia artificial entienda que en una carpeta se habla de una cosa y en otra carpeta se habla de otra cosa. Acá se pone en riesgo y se pone en juego la productividad, porque vivimos en un mundo de la urgencia. No vivimos en un mundo donde tenemos foco en donde trabajamos. Vivimos con cosas para ayer. Y la inteligencia artificial lo que viene a hacer es a transformar ese paradigma. O sea, todo, decís, Belén, todo lo que uno le pregunta a a inteligencia artificial es como si fuera un gran Google gigante que a medida de que uno va preguntando, va tomando y generando las respuestas más convenientes, ¿verdad? Exacto, recordemos que la inteligencia artificial en cualquier herramienta es entrenada con la información de miles y millones de usuarios, más la información que los dueños de la empresa le carguen. De hecho, hubo hace poco un fallo en Estados Unidos donde los autores de los libros reclamaban que estaban cargando y entrenando a la inteligencia artificial con PDFs de ellos como autores. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Claro. El fallo salió a favor de las empresas de tecnología diciendo que eran solamente para entretenimiento, no para comercialización. Ahí es donde se pone en juego un poco la ética. Y también aprende de lo que yo entreno. Entonces, a raíz de esos tres insights, nos empieza a generar patrones y empieza a aprender y a generar patrones de conducta para lo que necesitamos. Y además funciona también como una especie de googleo.
Antes buscábamos en Google y empezamos en la primera página, la segunda, Sí. la tercera. Hoy, con preguntarle bien lo que queremos, nos trae toda la información y nos arma un cuadro con todos los links que necesitamos y tiene una efectividad de hasta un 96%, depende de cómo le preguntemos. Claro, eso es fundamental, perdón, Dami, ¿cómo preguntar? ¿Y cuáles serían esos tips para preguntar bien? Yo siempre lo que digo es, hay que Sí. preguntarle. Cuando vamos a iniciar una conversación le tenemos que decir, contexto, quién soy, qué hago, por qué estoy acá, que contarle más información del entorno, del contexto en donde yo estoy y de lo que yo quiero para la tarea. Utilizar una conversación por cada una de las tareas, no hablarle todo a la vez en una misma conversación porque se marea. Y después le tenemos que dar siempre el rol, siempre le tenemos que decir, por ejemplo, si yo quiero buscar, ejemplo, salones para un casamiento, experto en búsqueda de salones en Argentina. Yo le tengo que dar como un rol para que pueda posicionarse en ese rol y desempeñarse en eso. Y después contarle bien el objetivo y el límite que le vamos a dar. No quiero que me inventes, quiero que me cites información, quiero que me traigas la información en una tabla, quiero que me traigas la información ordenada de esta manera. Es como empezar a ordenarlo y decirle bien cómo lo quiero, como está en mi ideal, en mi mente, que sería como la persona ideal. Yo siempre lo que digo es, simulen como si tuviesen una persona al lado de ustedes que fuese un empleado o un asistente, al cual le tienen que pedir todas esas tareas. Bueno, listo, ¿cómo crees que te las entregue? Eso es parte de la comunicación con la herramienta. Y recordemos que para los que no quieren escribir tanto, en ChatGPT y en la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial tenemos dos funcionalidades. La del micrófono para mandarle un audio y tenemos la posibilidad de hablar directamente con la inteligencia artificial. Con lo cual, si no queremos escribir, tenemos posibilidades de rolete. Y eso es la pregunta que te quiero hacer, la otra pregunta. Veo que mucha gente está dejando de lado el psicólogo real, la persona que estudió, y está usando la inteligencia artificial y habla con la inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lamentablemente. Sí. Porque hay, sí. Es algo, a ver, ahí la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, al psicólogo, al coach, al psiquiatra, ningún profesional. Porque el profesional se forma con habilidades más allá del conocimiento. Integra las habilidades con el conocimiento. Ahora, la herramienta lo que viene a poner en jaque es decir, bueno, pero pará, yo puedo tener el conocimiento porque me cargan libros de psicología, puedo tener el conocimiento de un psicólogo, sí, pero ahí es donde hay un riesgo muy grande y que tiene que ver con la educación, porque nosotros tenemos que educar a la sociedad en que la herramienta no va a reemplazar al psicólogo. Nos puede servir como una herramienta y que incluso el psicólogo lo puede utilizar de abordaje para hacer ejercicios, por ejemplo, la estrategia de escribir todos los días como me siento, y en vez de escribirlo a mano, lo quiero escribir con la computadora, porque me gusta más con la computadora, perfecto. Ahora, lo importante es que tenemos que concientizar a la sociedad de que la inteligencia artificial no va a reemplazar al psicólogo, no va a reemplazar mi tratamiento. Es como cuando lo usan incluso para la medicina. Lo utilizan, me siento mal, me duele la cabeza, me duele la garganta y tengo fiebre. Y le preguntan a ChatGPT, ¿te puede dar un informe? Igual que ChatGPT ahora está regulado y te dice que vayas al médico. Pero, ¿te puede dar un informe? Sí, pero en realidad quien te da el diagnóstico general y preciso es la persona que estudió, el médico, porque el médico estudió, pero el médico también se entrenó en habilidades para contenerte. Después discutimos si en Argentina pasa eso o no. Estamos hablando con Belén Ortega, es especialista en automatización, en inteligencia artificial aplicada a negocios. Te queríamos hacer la última, Belén, y tiene que ver con el lado B, ¿no?, de la inteligencia artificial. Vos mencionabas hace un ratito uno y es, bueno, el vago cognitivo, ¿no? Como que dejo de pensar. También pasa en el mundo de la empresa que, o al menos me pasa a mí, ves algunas cosas elaboradas 100% con inteligencia artificial y decís, a este informe son todos iguales, ¿viste? Le falta como ese factor humano que es muy diferencial, ¿no? O esa capacidad de análisis, como que se nota que se hizo con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son los límites de usarla, por un lado, como una herramienta, como vos dijiste, me parece que repetiste en el reportaje 1000 veces la palabra herramienta, y ya, bueno, es como que soy yo, ¿no? En un punto hay gente que deja de pensar y hace todo con inteligencia artificial. Bueno, y eso también tiene sus riesgos, ¿no? Como te despersonalizás, como tu producción personal queda como borrada, ¿no? Porque, digo, desde el lado de un jefe dice, bueno, es lo mismo Ezequiel que María, que Carla, que Roberto, o sea, todos me dan lo mismo porque al final todos lo hacen con inteligencia artificial, entonces ahí se pierde lo individual un poco.
Sí, y ahí es importante entender que la inteligencia artificial nos va a hacer hasta un 80%, que es buenísimo a nivel producción. Imaginémonos si de repente todo lo que hacíamos de 9 a 18 lo podemos hacer de 9 a 16. Es buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con esas 2 horas que me sobran? Tengo que entrenarme en mis talentos. Más allá del entrenamiento de la inteligencia artificial, que el proceso de aprendizaje es mucho más rápido, el verdadero desafío del ser humano es empezar a entrenarse en lo que se va a requerir ahora en todas las nuevas empresas y en los negocios. Se va a requerir talento como la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, el pensamiento computacional. Hay distintas formas ahí, la inteligencia emocional, que es fundamental. Entonces, como seres humanos tenemos que empezar a desarrollar más eso para complementarlo con la herramienta de la inteligencia artificial y que eso nos haga competitivos en el mercado. Y también el hecho de entender de que hasta un 80% nos puede hacer la inteligencia artificial, más no lo va a hacer. Entonces, si nos puede hacer hasta un 80%, la clave está en cómo le pregunto para que me haga ese 80% y yo adelantar un paso, pero después, cuando me da la devolución, mi rol es validar, supervisar y también agregarle mi impronta. Porque si yo escribo una nota periodística, y siempre doy el ejemplo del periodismo porque me parece que es donde más crean, ya hay casos en donde hemos visto que en diarios digitales, en diarios físicos, en Estados Unidos ya salió un diario físico, una persona estaba leyendo el diario físico, vio una nota excelente y abajo le aparecía el prompt. Impreso. Entonces, vamos hacia un mundo donde no están... ¿Cuántas personas hay desde que el periodista toma la nota y después pasa a impresión? Hay un montón de sectores que intervienen para que eso suceda y tienen que leerlo para que eso salga al mercado. Entonces, tiene que haber un rol de validación y también un rol de ponerle la impronta. De nada sirve que sea todo igual al resto, sino para qué hago lo que hago. Así Entonces, es. si yo estoy trabajando en una empresa, Tal cual, tal cual, tal cual. Claro, Belén, sí. súper interesante. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en reemplazar a nuestra productora Eugenia Plano con inteligencia Ay, no. artificial, pero no la reemplazamos Es lo más, Euge. porque cuando No. entra acá y critica a todo el mundo, eso la inteligencia artificial no lo daría, ¿entendés? No, y Entonces, aparte, ¿cómo llamaría por teléfono a las personas? claro, ¿no? o por ejemplo cuando dice, no, mi preferido del programa es tal, y después viene la tanda siguiente y dice, Claro. no, es el otro. Eso la inteligencia artificial no me lo la saquen a haría. Euge. No me la saquen a Euge, que es lo más. Bueno, gracias Belén por todo, re interesante Un tus placer. comentarios, un placer. Belén Un placer, Ortega gracias. pasaba un Nos beso vemos. por huevos revueltos, señores. Hablando de inteligencia artificial, bueno, hemos pasado interesante. un lindo momento y súper interesante. Súper interesante, Nos dejó súper pensando y nos interesante. dejó herramientas también para usar mejor Sí. la inteligencia artificial.